aguacate. Ok, vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, feliz Navidad. Bienvenidos a este curso de Introducción a la Psicología. Les comento un poco, primero les voy a comentar un poco de qué va el curso, de qué va, cómo son estas cosas y cuál es el propósito. ¿Okay? Este es un curso gratuito que va a tener una duración inicialmente indefinida, pero yo me estoy planificando alrededor de 18 clases. ¿Okay? Yo creo que en 18 clases podemos abarcar todas las cosas que yo quiero abarcar. Que también 18 clases son como 4, 8, son como 5 o 6 meses. Más o menos van a ser las 18 clases que yo tengo planificadas, un semestre entero más o menos. En el medio van a haber otras clases de, por ejemplo, un viernes por una razón u otra, yo no voy a poder dar la clase en vivo, yo voy a dejar una clase pregrabada. Eso es algo que va a pasar. No estoy seguro si del mismo tema o una clase extra, como un contenido psicológico extra que yo voy a dejar pregrabado, o por ejemplo algo que estoy pensando es tener algún invitado para que dé alguna de las otras clases, porque hay algunas clases de esto que, como vamos a intentar abarcar la psicología en general, la psicología a veces puede ser muy amplia y hay ciertos temas que a uno no le gustan mucho, entonces uno no quiere hablar tanto, entonces quizás sería un invitado. Pero mi objetivo, ¿cuál es con estas clases? Que todos aquellos que participen y que las vean completas puedan tener un panorama general de lo que es estudiar psicología. Entonces nos vamos a detener un poco en revisar el pensum, cómo son los pensum de psicología, cuáles son el tipo de cosas que uno suele ver, cuáles son las cosas que uno suele ver en el primer año, cuáles son los tipos de estudiantes que están en psicología, que uno aprende, que uno no aprende, para qué esta carrera sirve, para qué esta carrera no sirve, y nos vamos a detener, en esta clase me voy a detener en algunas de esas cosas, pero justamente en esto de detener para algo que sirve, algo que no sirve, yo quisiera empezar hoy hablándoles de si vale la pena estudiar psicología. ¿Okay? Muchos de ustedes, y parte de la razón de ser de este curso tiene que ver con uno, por lo menos yo, me encuentro constantemente con comentarios de es que yo siempre quise estudiar psicología. Es que a mí me hubiera encantado estudiar psicología, es que psicología es mi sueño frustrado, es algo que yo quise hacer, es algo que yo siempre quise estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Vale la pena estudiar psicología en la actualidad? La primera respuesta es no sé. ¿Ok? Realmente yo no sé si vale la pena estudiar psicología en la actualidad. ¿Por qué yo no sé? Porque si usted agarra a cualquiera de los grandes autores de la psicología que están vivos, y cuando le digo grandes autores, aquellos grandes profesores que tienen 60 años, 50 años, que tienen 40 años dando clases, que viven de la psicología, que son expertos en psicología, que son doctores en psicología, todos aquellos profesores, cada vez que se consiguen a alguien joven que quiere estudiar psicología, ellos les dicen, yo te recomiendo que no lo hagas, eso no me parece una buena idea. Esa actitud que suelen tener la gran mayoría de los profesionales de la psicología, que tienen mucho tiempo estudiando psicología, es una actitud que yo me he encontrado a mí mismo repitiendo. Es decir, a mí alguien viene y me dice, no, yo quiero estudiar psicología. Yo lo primero que voy a pensar es, uy, esa no es tan buena idea. Yo no lo haría. Yo no haría eso si fuera tú. Que es algo muy extraño porque a veces en el mundo de la psicología, especialmente la gente que no es psicóloga, repito, la gente que no es psicóloga, le encanta estar diciendo cosas como, no, la psicología es buenísima, no, la psicología es lo mejor, no, la psicología es increíble, que es algo que también a veces uno puede encontrar en aquellas personas que son un poquito comeflor con la psicología. Es decir, si ustedes conocen un psicólogo muy romántico o muy hiperpositivo o que quizás esté muy invadido por el mundo empresarial, en algún momento quizás hablaremos de distintos tipos de psicólogos y a qué se dedican esos psicólogos, ese tipo de psicólogo sí puede ser más o menos entusiasta ante la idea de que la gente estudie psicología. ¿Cuál es mi sospecha? Porque los psicólogos cuchi o empresariales les encanta estar recomendando a la gente que estudie psicología porque eso les permite hacer más plata. Porque si la gente piensa que la psicología es importante, ellos pueden cobrar más. Pero de resto, es muy extraño conseguir a un profesional de psicología, especialmente que tenga 30 años haciendo esto, que le recomienda a alguien joven estudiar psicología. ¿Por qué eso es así? ¿O por qué yo creo que eso es así? ¿O por qué a mí también, cuando alguien me dice yo quiero estudiar psicología, mi primera respuesta suele ir en aras de no estoy seguro que sea tan buena idea?
Porque la psicología es muy joven, ¿ok? Entre todas las ciencias, ciencias sociales, ciencias duras, la psicología, uno se atrevería a decir que es o la más joven o de las más jóvenes que existen en la actualidad. Es decir, usted se mete a estudiar medicina, usted se mete a estudiar física, usted se mete a estudiar sociología, usted se mete a estudiar antropología, y en esas primeras clases de historia, su primer antecedente teórico, es decir, la primera persona que un día se sentó y dijo: yo creo que yo soy médico, yo creo que yo soy físico, yo creo que yo soy antropólogo, o los antecedentes arcaicos de lo que era esa profesión, en la gran mayoría de las ciencias, eso lo podemos conseguir hace 1000 años, hace 1500 años, hace 800 años. Es decir, ustedes buscan cosas de medicina y ustedes se consiguen a Hipócrates. Ustedes se consiguen en teorías viejas de gente que empezó a hacer esto hace 1500 años. Es decir, ustedes no se tienen que preocupar sobre la validez de algunos argumentos o la validez de la profesión, porque esa profesión tiene tanto tiempo en la historia de la humanidad que no hace falta justificarla. Fíjense esto que yo les digo de mucha gente que no es psicóloga, les encanta estar diciendo cosas como: no, es que los psicólogos son importantísimos, yo creo que son lo más importante de la sociedad. ¿Por qué la gente tiene que decir eso? Porque el argumento de que los psicólogos son importantísimos y son una parte esencial para la sociedad todavía no es verdad. Es decir, ahorita cae una bomba dirigida y se acaban todos los psicólogos, incluyéndome a mí. Se acaban todos los psicólogos, se acaba la psicología, viene un gobierno y prohíbe la psicología. ¿El mundo va a cambiar? No. Puede ser que en algún momento algunas personas se queden sin trabajo, algunas personas que estaban más o menos contentas ahorita estarán más o menos tristes. Puede ser que algunas personas que tenían intereses políticos ya no los tendrán. Pero el mundo en esencia va a dejar de ser lo que es el mundo. No. Eso no pasa con otras profesiones. Es decir, uno no tiene que ir por la calle justificando por qué los abogados existen, o justificando por qué los médicos existen, o hasta justificando por qué los antropólogos o los sociólogos existen. Ellos existen, son una parte intrínseca, vital, integral de lo que es la sociedad. El psicólogo todavía no está ahí. Entonces, una de las primeras razones por las cuales estos viejos sabios en psicología que tienen 40 años estudiando esto le recomiendan a la gente joven que no estudie psicología es porque esa carrera está en el aire. Es decir, no hay garantía de que en cualquier momento esta carrera cambie de nombre o deje de existir. Porque es muy joven. Es decir, los grandes autores de la psicología, eso que ustedes llaman los fundadores, los padres fundadores, esas cosas que las otras ciencias o las otras disciplinas tuvieron hace 500, 800, 1500 años, en psicología esa gente tiene entre 100 y 150 años desde que empezó a decir cosas. Es decir, no es muy difícil tener pocos grados de separación con los grandes fundadores de la psicología. Algo que, por ejemplo, yo digo con mucho orgullo es que yo tengo aproximadamente como 6 grados de separación con Carl Jung. Que Carl Jung era uno de los grandes fundadores de psicología, uno de los escritores principales, uno de los primeros que cuando sus libros empezaron a salir, hacía al mismo tiempo que Freud, al mismo tiempo que Skinner, al mismo tiempo que estos grandes fundadores de la psicología, la gente dijo: wow, esto es importantísimo. La gran mayoría de la gente no tiene tan pocos grados de separación con Jung. ¿Por qué yo tengo tan pocos grados de separación con Jung? Porque resulta que Jung en algún momento conoció a un tipo que se llamaba Hillman y le hizo terapia. Y Hillman se hizo mejor amigo de un psicólogo venezolano, un analista venezolano, mejor dicho, más que psicólogo, un analista venezolano llamado Rafael López Pedraza, súper importante, que fue amigo y recibió terapia de un Hillman, que ese Hillman fue de Jung o de von Franz Jung, es decir, tenemos 3, 4 grados de separación, y ese von Franz era cercano y le dio terapia a un tipo venezolano que se llama Gonzalo Gimió, y él me hizo terapia a mí. Entonces, con una división de 5 o 6 personas, yo tuve conversaciones indirectas con Jung. Como que eso yo puedo decir aquí todo delirante, con delirios de grandeza, todo loco, qué increíble, estuve cerca de Jung, todo ese tipo de cosas, pero la razón por la cual les estoy contando esto es para que tengan un entendimiento de lo joven que es la psicología como ciencia.
que esos 100, 150 años no son nada. ¿Por qué? Porque todavía hay gente viva por ahí que conoció a gente que conoció a los grandes fundadores. Y eso no pasa en ninguna otra ciencia. Entonces, por eso es que algunas personas tienen tanto límite o tanto rechazo con invitar a la gente a que se ponga a investigar algo que verdaderamente es muy reciente o es muy nuevo. Ahora bien, ¿dónde podría estar el gusto de estudiar psicología o por qué, a pesar de estas cosas o de estas dificultades que puede tener la psicología como una ciencia muy joven, dónde podría estar el gusto o por qué carajo yo terminé estudiando psicología si es tan mala idea? Porque el hecho de que la psicología sea tan joven la ubica en un espacio-tiempo en el cual muchas personas pueden utilizar esa carrera para hacer lo que le dé la gana. Y está empezando a ocurrir un fenómeno muy importante en el panorama mundial, es que gente que tiene cargos importantes en empresas, en universidades, en deportes, en distintos ambientes, donde usted empieza a mirar, usted empieza a observar distintos ambientes, sobre todo los conservadores o ambientes que no están tan dados al cambio, y fíjense cómo de la nada, ahorita hay un director que es psicólogo, que no se dedica a la psicología, pero que estudió psicología. Entonces usted consigue en Harvard, mira, el director de no sé qué vaina en Harvard es psicólogo. Usted se mete en una universidad, no, mira, que el coordinador de no sé qué vaina con no sé qué vaina es psicólogo. Entonces los deportes, ¿no? Antes los deportes eran, no, necesitamos un buen jugador, necesitamos un buen entrenador, necesitamos un buen, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo esas posiciones que antes lo ocupaban otras carreras con mayor espacio, con mayor respeto, con mayor literatura que lo sustente, hasta con mayor gente que les guste, esos espacios ahorita nos empiezan a ocupar psicólogos. Fíjense por lo menos en el plano deportivo. Hace poco Carlos Alcaraz gana un poco de torneos en tenis. O en el caso de los torneos de béisbol, ciertos equipos de béisbol que no les había ido tan bien en otras temporadas, de repente ese equipo de béisbol les está empezando a ir súper bien y está empezando a ganar y no tienen mejores jugadores, no tienen mejores entrenadores, son los mismos 4 pelagatos de siempre. Y si ustedes se ponen a ver las noticias, resulta que ahora hay un psicólogo metido. Resulta que ahora hay un psicólogo diciendo cosas que no tiene rol de psicólogo. Es decir, fíjense, esto es una carrera muy nueva, nadie todavía tiene un rol de psicólogo, necesitamos un psicólogo de planta. Eso no existe en la gran mayoría de las organizaciones. Pero ¿qué existe? Un coordinador de conducta o un coordinador de recursos humanos o un coach motivacional. Que fíjense que son nombres más rimbombantes, más mercadeables, pero que en realidad son nombres que se tienen que inventar a ver cómo carajo metemos un psicólogo acá, porque aparentemente los psicólogos están sirviendo muchísimo para los demás. Es decir, aparentemente, por lo menos en temas de atletas de alto nivel, algo en lo que coinciden todos los atletas de alto nivel es que llega un momento en el que el nivel se estanca. Es decir, uno no es mejor atleta porque uno sea más fuerte o sea más rápido o tenga menor tiempo de reacción. Esas diferencias son mínimas. Es decir, si ustedes se ponen a ver los resultados de las Olimpiadas o de Fórmula 1 o de fútbol, las diferencias de puntos entre el primer lugar y el lugar 50 son microscópicas. Es decir, hay límites físicos que hacen que todos estemos más o menos igual. Entonces, ¿qué diferencia a los grandes deportistas, a los grandes empresarios, a los grandes, etcétera, 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 de los demás? ¿O qué está empezando a diferenciarlos? El entrenamiento psicológico. El psicólogo que está presente en esas organizaciones y que está vendiéndole a los demás, mira, esto es bueno, ¿viste? Esto va a ser súper útil, esto nos va a ayudar. ¿Por qué digo venderlo? Fíjense que vamos a quedarnos un momentico en esto de los atletas. Sale LeBron James y dice: yo creo que cuando estoy en la cancha, el 70% de lo que pasa es mental y el otro 30% es físico. ¿Okay? LeBron James sale a la cancha y dice el 70% de lo que pasa es mental y el otro 30% es físico. Viene Messi, viene cualquier otro jugador importantísimo y les dice: yo creo que la gran mayoría del deporte es mental, el resto físico.
Viene un empresario y te dice, no, mira, yo creo que lo mental es lo más importante, lo físico no tanto. Pero a pesar de que la gente está empezando a decir esas oraciones de manera axiomática, es decir, que es una oración axiomática, una oración que yo la digo y yo asumo que eso es verdad. Es decir, si LeBron James dice esa oración no es para discutir. Esa oración es para decir LeBron James tiene verdad. Pero a pesar de que LeBron James y los empresarios y toda esta gente con plata y con éxito y con cosas dicen que es lo más importante, es mentira que si yo estoy en un deporte y le digo a mi entrenador que tiene 40 años entrenando deportistas, no, mira, creo que en la semana el 30% del entrenamiento debe ser físico y el otro 70% debe ser mental. Es decir, a tus atletas, que tú estás acostumbrado a meterlos en un gimnasio, a meterlos en una cancha, a hacer ejercicio para que sean buenos, en realidad, bájale a eso y mételos a terapia. Y que eso sea el 70% de su entrenamiento, porque nuevamente todo el mundo anda diciendo por ahí, todo es en la cabeza. Uy, un momentico, se me calentó la cámara, déjeme ponerle el ventilador, déjeme un segundito. Ya, sí. Ok, déjenme un segundito que la cámara se calentó, ahí se está enfriando y volvemos a empezar. Si hay preguntas o por ahí, comentarios de lo que estoy diciendo, me avisan para irlas respondiendo mientras la cámara agarra el ventilador. Dio calor, a mí también. Entonces, bueno, termino esta idea mientras la cámara arranca. ¿Por qué es difícil ser psicólogo? Porque ustedes pueden tener ese título, pero van a llegar a ese trabajo y tienen que venderle a todo el mundo, y cuando les digo a todo el mundo, tienen que venderle que lo que ustedes están haciendo es importante. Y eso es algo que no ocurre en ninguna otra profesión. ¿Ok? Un abogado no tiene que llegar a un sitio a explicarle a la gente por qué necesitan a alguien que sepa de leyes. Eso no hace falta. Un médico, uno no necesita explicarles a un trabajo que sus trabajadores necesitan salud física, que tú tienes que hacerle un examen de salud física a tus trabajadores. Si una empresa quiere hacer eso, uno no se lo tiene que justificar. La empresa puede decidir si va a invertir o no va a invertir la plata en hacer eso. Eso es una decisión de la empresa. Pero esa decisión no tiene nada que ver con la importancia que se le da a la disciplina. En psicología sí. Ustedes van a estar en un constante explicarle a la gente por qué lo que ustedes hacen es importante. Y a veces ese discurso puede venir un poco con doble filo, es decir, ustedes empiezan a estudiar psicología y ustedes van a casa de su tía, ustedes van a casa de su abuela, ustedes van a casa de su mamá, y la misma gente que les va a decir que ellos no creen en eso, que qué es eso, qué tal, es la misma gente que les va a preguntar cosas. Y después que les pregunten cosas y les piden su opinión, oye, ¿qué opinas tú de esto? Y ustedes le den su opinión, la gente con mucha ligereza va a decir cosas como, no importa. ¿Por qué? Porque no hay suficientes décadas y años todavía que den a entender que la psicología sirve para algo. Todavía es un misterio. ¿Ok? Déjame revisar otra vez la cámara, que es la primera vez que la estoy utilizando para streamear y creo que se sobrecalentó. Y seguimos. Revivirá cuando revivirá. Vamos a seguir
Les voy a contar un poco, ahorita que ustedes tienen una idea de qué implica estudiar psicología. Si ustedes se meten a estudiar psicología, ¿qué verían ustedes en el penso? ¿Ok? ¿Qué verían ustedes antes de empezar la carrera? La gran mayoría de las facultades de psicología, los primeros 2 semestres o el primer año y medio de la carrera, suelen involucrar este tipo de materias. ¿Ok? Primeramente tienen un bloque de materias que son materias históricas y materias filosóficas. Ya nos vamos a detener aquí. El segundo bloque de materias que suelen tener el primer año y medio de estudiar psicología son materias matemáticas y materias estadísticas. Ya mucha gente se salió y que no, ya yo no quiero estudiar psicología. El tercer bloque de materias suele incluir cosas metodológicas el cuarto bloque suelen ser materias de biología y neurociencias. Y lo último que suelen tocar las facultades de psicología el primer año y medio, los primeros 2, 3 semestres son materias de psicología, que es introducción a la psicología. Ya nos vamos a detener a explicar cada una de estas. Que aquí dice procesos básicos. ¿Ok? Entonces, les explico un poco. La gran mayoría de las facultades tienen materias filosóficas e históricas. ¿Por qué es importante esto? Nuevamente por esto que les estoy diciendo. La psicología es una ciencia muy joven, entonces es muy importante cuando uno entra a la carrera saber qué tan joven es, quién es la poca gente que ha hablado de esto, qué gente ha hablado más, qué gente ha hablado menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y materias filosóficas que tienen que ver con filosofía de la ciencia, distintos tipos de filosofía, es decir, la gran mayoría de las facultades de psicología tienen un enfoque científico. Entonces les van a dar muchas materias que tengan que ver con meterse en la filosofía de lo que es la ciencia, de lo que es la investigación científica, de lo que es ponerse en la mente de alguien que está aprendiendo algo, o qué diferencia uno del objeto. Por lo menos, nuevamente, ¿no? Si uno es físico, uno está estudiando un objeto físico y eso tiene una filosofía. Cómo uno ve el objeto, lo ve con lentes, lo ve con microscópicos, lo ve a través de la teoría, lo ve a través de la práctica. Es un paquete. En psicología, como el objeto de estudio del psicólogo es el humano, y el psicólogo también es un humano, los primeros semestres hacen mucho énfasis en enseñarle a uno cómo es la filosofía de estudiar un objeto. ¿Por qué en psicología se hace mucho énfasis en esto? Porque en psicología el objeto de estudio es el mismo que el investigador. Y eso es dificilísimo. ¿Por qué? Porque si por lo menos usted va a estudiar ingeniería, usted está viendo objetos. Si usted va a estudiar derecho, usted está viendo leyes. Si usted está estudiando medicina, depende del ramo de la medicina, usted lo que está viendo es órganos, sangre, narices, sistemas nerviosos. En psicología, usted está viendo humanos. Y usted es un humano. Entonces hay que enseñarle muchas cosas de filosofía para que usted no se le olvide de que usted es un mero observador al servicio de la ciencia. Para acompañar esas inferencias filosóficas, y como aprendimos mucho de la historia, todas las facultades de psicología tienen una formación muy fuerte en matemática y en estadística. Algunas facultades de psicología un poco más rudas que otras, pero en general
lo más común del mundo es que porque estos son las bases, ¿no? El primer conocimiento tiene que tener números de fondo. Eso es lo que lo va a distinguir a ustedes de un brujo. Eso es lo que lo va a distinguir a ustedes de un chamán. Eso es lo que los va a distinguir a ustedes de un coach. Eso es lo que los va a distinguir a ustedes de gente que puede utilizar herramientas o conocimientos desde la psicología, pero que no tienen la base para saber de dónde sale eso. Por eso es que uno ve tanta matemática y tanta estadística. Porque así uno está leyendo un artículo psicológico, uno está leyendo un libro psicológico, y si uno dice, esto está sospechoso, y uno sabe de matemática y una estadística, uno se va a los resultados de esa investigación y dice, con razón, estos números están mal. Con razón, aquí falta algo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primer tema, ¿por qué la gran mayoría de los psicólogos tienen problema con el concepto de inteligencia emocional o con el concepto de inteligencias múltiples? Porque si ustedes revisan las investigaciones de inteligencia emocional o las investigaciones de inteligencias múltiples, hay frases muy bonitas, hay frases muy mercadeables de empresarios, psicólogos empresarios, diciendo, esto es lo mejor. Mira, tu empresa va a mejorar muchísimo por esto. Pero si ustedes buscan los números, y los psicólogos usan palabra con, no, pero esa es R, no, pero eso es alfa, no, pero esos que son nombres de coeficientes estadísticos o de coeficientes numéricos, cuando ustedes buscan los números de esas investigaciones, resulta que esas investigaciones no son tan buenas y no tienen tantos resultados, pero solo se da cuenta la gente que vio los números. Para complementar esos números, la gran mayoría de los primeros semestres incluyen elementos metodológicos. ¿Qué tiene que ver lo metodológico con metodología de la investigación? Método científico. ¿Ustedes se acuerdan en bachillerato cuando usted tuvo que hacer una tesis? Cuando usted tuvo que hacer un trabajo de investigación. Bueno, en psicología, usted todos los años, todos los semestres, desde que usted empieza a estudiar hasta que usted se gradúa, usted está haciendo una tesis. Una tesis más extensa, más amplia y más difícil que todas las tesis que usted hizo en el colegio. Estudiar psicología es el acto de hacer una investigación científica año tras año. Año tras año, usted agarra, usted hace un marco teórico, usted ese marco teórico analiza unos resultados estadísticos, esos resultados estadísticos usted los discute con base a la historia, con base a la filosofía de la ciencia, con base a sus propias limitaciones como investigador, y usted después llega a unas conclusiones. Eso es lo que más ustedes van a hacer en la carrera. Leer artículos, resumirlos y meterlos en otro gran artículo a modo de investigación. Aquí nos dicen en un comentario en Instagram de los psicólogos son unos cracks en estadística, raro pero real, un detalle. Usted quiere conocer un psicólogo que está haciendo plata, pero que está haciendo plata. Ese psicólogo se está dedicando a la estadística. Ese psicólogo está agarrando y está analizando Big Data. ¿Saben que los ingenieros, los programadores, toda esta gente maneja grandes bloques estadísticos, grandes números, grandes cosas? Bueno, ¿quién se carga de interpretar esos datos? El psicólogo. Si usted es un psicólogo y usted es bueno en los números, lo cual no suele ser tan común, yo en lo particular no era un psicólogo muy bueno con los números, yo sufrí mucho con la parte estadística, matemática de la carrera, porque me iba muy mal, pero la gente que le iba muy bien en esas materias, después se puede dedicar a cosas que dan mucha plata, ¿ok? Ojo, esto no es garantía, hay gente que es muy buena en estadística y metodología, que se dedica a hacer investigación psicológica, y eso trabaja gente pobre, ¿ok? Pero hay gente que si se dedica a analizar Big Data, cosas de mercadeo, cosas de ese estilo, puede tener súper buenos trabajos muy rentables. El siguiente bloque que suelen tener las facultades de psicología es el bloque de biología, neurociencias. Apenas usted entra a la carrera, usted va a empezar a repasar biología, neuronas, dendritas, partes del cerebro, partes del cuerpo. Usted no tiene ni idea de la cantidad de veces que ustedes van a dedicar los primeros años de psicología, cómo se forma el embrión dentro del vientre.
¿Qué es una neurona? ¿Cuántas capas tiene el cerebro? ¿Cuántas capas tiene la médula? Esta parte tiene sus fans y sus no tan fans. ¿Por qué? Porque de verdad son cosas muy de biología y muy de medicina, ¿ok? Sobre todo la biología es más la introducción, entonces uno ve materias psicobiológicas como para nivelar o para subir el nivel de biología que uno pudo haber tenido en bachillerato. Pero después eso evoluciona en neurociencia, que ahí uno empieza a ver electroencefalogramas, dendrita y toda esa poca palabras que a la gente le gusta ahorita decir, ¿no? Que sí, dopamina, neriprefina, todas esas palabras y todo ese argot médico-científico, a uno se lo enseñan en neurociencias. Yo les voy a ser sincero, yo no era fan de estas materias. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser médico, ¿ok? Y yo nunca quise ser médico. Hay gente en psicología que sí, ¿ok? Hay gente que la única razón por la cual estudió psicología fue porque no entró en medicina o porque no tenía suficiente plata para estudiar medicina. ¿Por qué? Porque estudiar medicina es más caro que estudiar psicología. O hay gente que lo que quería estudiar era enfermería y por una razón u otra no terminó estudiando enfermería y terminó estudiando psicología. A esa gente le encantan estas materias de biología y neurociencia. ¿Por qué? Porque esa gente quiere ser médico. Y estas materias son muy de medicina, hay que memorizarse. ¿Qué hacen los médicos cuando estudian? Memorizarse cosas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquello? ¿Cómo se llama tal? A mí eso es algo que nunca me interesó. Realmente hasta cuando yo quería estudiar este tipo de cosas, yo primero averigué psiquiatría, me llamó la atención psiquiatría, pero después que vi que para estudiar psiquiatría tienes que estudiar primero 5 años de medicina, yo dije, yo no quiero estudiar esto. No por nada personal, sino que bueno, uno tiene sus gustos y definitivamente estas son materias que son más de la gente que les gusta la medicina y que quiere trabajar en ambientes un poco más médicos. ¿Ok? Y esto se los digo por encima, no porque piense que la gran mayoría de los médicos va a ser la profesión que la inteligencia artificial se va a volar de un solo guabinazo, no porque crea eso, sino por razones personales. Y la última o el último bloque de materias que suelen ver los estudiantes de psicología son materias de introducción a la psicología. Que ya me voy a detener ahí porque es de lo que más les voy a hablar, pero es importante para mí decirles que en las facultades estas no son las únicas materias que van a ver. Todas las universidades tienen materias de relleno, religión o materias institucionales. ¿Ok? Eso es lo más común del mundo. Si usted estudia en una universidad muy dada a la religión, al prójimo, a los demás, usted los primeros semestres, el primero, el segundo, el tercer semestre, usted no solo va a ver estas materias, sino también usted va a ver otras materias como liderazgo, como trabajo grupal, como historia institucional. Son materias de relleno. Si usted estudia en una universidad que tiene un enfoque más empresarial, sus materias de relleno, ¿cuáles van a ser? Administración, cómo hacer plata uno, emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted está más en una universidad que es más hacia lo social, hacia la conciencia de clase, hacia cosas de ese estilo, ¿usted qué va a ver? Usted va a ver materias de dinámicas sociales, problemas institucionales, introducción al marxismo. Es decir, fíjate, aquí Cristina nos asoma que ella vio historia de la cultura de México. Yo asumo que esta debe ser una materia de relleno súper clásica de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En todas sus carreras, el primero 1, 2 o tercer semestre, ven sus materias de religión, que es cómo nosotros en las universidades intentamos moldear a los estudiantes para que salgan como nosotros queremos que salgan. Por lo menos, mira, aquí me dicen que depende de la facultad, porque a veces eso pasa más en humanidades o en medicina. Mira, aquí Adri nos asoma, en la mía se daba misterio cristiano. Es decir, ustedes pueden encontrar en su universidad cuál fue su materia de relleno, cuál fue su materia de religión, cuál fue su materia institucional. Eso ustedes lo tienen que integrar a este bloque de materias, porque definitivamente influye el tipo profesional que ustedes van a hacer, ¿ok? No es lo mismo
ser un psicólogo de una universidad privada con enfoque en lo empresarial, que va a ser un psicólogo más emprendedor, más administrador, más de crear un negocio, a un psicólogo que se gradúa en una universidad más de conciencia de clase, que ese psicólogo sale más, coño, quiero trabajar en una ONG, quiero ayudar a gente pobre, quiero hacer proyectos por la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas universidades o institutos de tipo universitario que no tienen estas materias relleno. Yo no vería eso como una virtud, yo vería eso como una carencia, porque lo que empiezan a hacer esas universidades es sustituir las materias relleno institucionales por materias electivas, que honestamente, más que darle libertad al estudiante para que él se desarrolle como quiera desarrollarse, es, yo creo más una oportunidad para cobrarles más crédito y que paguen más por semestre, porque no hay otra, yo no veo otro camino. Porque si uno quiere diversificarse como profesional, uno lo tiene que hacer en espacios que no sean alienadores, ¿ok? Porque la psicología es una carrera que te aliena mucho, que te transforma mucho. Es decir, si ustedes hablan con psicólogos por ahí, fíjense que los psicólogos tienen una manera particular de hablar. Los psicólogos no hablan como la gente normal. No. Igual que los abogados no hablan como la gente normal. La gente normal va por la calle y habla como habla la gente normal. ¿Cómo habla un abogado? Con una formalidad, con una palabra en latín. Te dice el debido proceso. Status quo, te dice un abogado, ¿no? Un psicólogo también va por la calle y te dice límites, responsabilidad afectiva, y tiene toda una serie de palabras. ¿Qué son esas palabras? No porque el psicólogo de manera voluntaria dijo yo quiero empezar a hablar así, sino porque el sitio en el que estudió lo alienó. ¿Qué es alienó? Lo presionó con violencia y con ímpetu para que empezara a hablar de cierta manera. Es decir, si usted estudia en una universidad y usted en el examen escribe algo de cierta manera, los profesores que sean devotos a esa universidad, que suelen ser la mayoría de los profesores, les van a corregir la manera en la que ustedes hablan. Eso los va a alienar y eventualmente ustedes ya no tienen su propia personalidad. Ustedes son una mezcla entre lo que ustedes son y lo que la universidad a través de la carrera alienó en ustedes, que es lo que ustedes sienten que pueden o no pueden decir. Entonces fíjense, aquí en Instagram nos hablan el ejemplo de la UCB. Los UCBistas tienen una manera de hablar. Es decir, vamos a hacerlos en ejemplos de distintos países, UCB, UCAP, o en Colombia, la Javeriana versus universidades públicas, o en Estados Unidos, Stanford o Harvard versus una universidad comunitaria. Es decir, toda esa gente habla de cierta manera. Es decir, a la gente, yo soy fanático de los graduados de Stanford, a mí me gusta Stanford como universidad, nunca he visto, nunca he pertenecido a Stanford, pero las clases de psicología que he visto de Stanford y los libros de los autores de Stanford me encantan. Y a mí me encanta. Y esa gente tiene una manera particular de ser. Les encanta un suéter que diga Stanford, les encanta decir que son para allá, están orgullosísimos, tienen a Stanford sobre la cabeza. Fíjense los de la UCB, ¿no? No, es que la casa que vence las sombras, no, es que, brother, a mí me costó demasiado graduarme, entonces yo me esfuerzo más que los demás. O los de UCAP que no saludan a nadie, ¿no? Son así todos creídos y no saludan a nadie, serán así de la gran cosa. Y así sucesivamente, cada universidad tiene una experiencia alienadora que modifica la manera como ustedes ven las cosas y las maneras como entienden este conocimiento. ¿Por qué? Porque estas materias también se las va a dar gente que se ve y se escucha de cierta manera. Por ejemplo, a mí me tienen a mí dándoles clases con mi camiseta normal todo sudado. Si yo estoy en una universidad privada de alto nivel, estas clases me lo va a dar gente en traje. Me lo va a dar mujer en tacón. Me lo va a dar gente que parece millonaria. En cambio, si yo doy más clases en un sitio más de conciencia social, ¿quién me da clase? Un profesor que entra en chancleta a la clase. Un profesor que no está bien afeitado. Y todo eso influye en la manera como vamos captando conocimiento. Entonces, fíjense, aquí Cristina nos asoma, yo tuve contactos con psicólogas de la Anahuac, que es privada, y sí estábamos en realidades bien distintas. Eso es así, ¿ok? Voy a dejar un momentico por si acaso hay más preguntas, más comentarios, mientras reviso otra vez la cámara, que es lo que quería estrenar para esta transmisión, y se quedó pegada, y continuamos.
¿Está bien? Bueno, la cámara murió. Seguimos. Ahora me voy a detener en explicarles un poco la materia que yo les quiero dar. Bueno, y para que tengan una idea, sí, me están diciendo aquí que si voy a utilizar una cámara tenía que utilizar aire acondicionado. Yo le compré un mini ventilador y dije, no se lo voy a poner porque seguro no hace falta. Y sí había que ponerse. Bueno, importante. ¿Yo qué les voy a dar? ¿Qué les voy a dar? Voy a intentar darles toda introducción a la psicología, pero en el proceso voy a abarcar algunas cosas de neurociencia, algunas cosas de metodología, algunas cosas de matemática, algunas cosas de filosofía. Es decir, voy a abarcar un poco de todas las materias del primer semestre, del primero, segundo, tercer semestre de psicología, pero mi enfoque principal va a estar en los procesos básicos de la psicología, ¿ok? Que ya se los voy a dar. Ojo, y por más que le diga que estas experiencias de estudiar son alienantes, igual hay ciertos prototipos de estudiantes de psicología que aparecen en todas las facultades, ¿ok? Por ejemplo, así como les dije que hay alguien que le encanta la medicina, que quiere ser médico, que no pudo ser médico y que ahorita está estudiando psicología, y que les encantan las materias de neurociencias, siempre hay también un chamo al final del salón que levanta la mano y dice que él solo quiere estudiar psicología para controlar a la gente, para controlar y para manipular a la gente. Ese tipo de chamos les suele gustar full psicología social cuando las ven. También súper común una chama que levanta la mano y dice yo quiero estudiar psicología porque yo quiero ayudar full a la gente, porque yo creo que la gente necesita mi ayuda y yo quiero ayudar mucho a los demás. Es una chama que es una persona horrible y espantosa, que es súper mala vibra con todo el mundo, pero levanta la mano y dice que ella quiere ayudar con los demás. Eso es algo que también suele pasar. Otro personaje súper habitual en esos salones es el que le hicieron terapia y porque conoció a su psicólogo ahorita quiere estudiar psicología. Eso es algo que suele pasar también. Es decir, hay como ciertos personajillos que se van repitiendo a lo largo de las facultades de psicología que son todos iguales, ¿ok? Ahora bien, cuando yo les hablo de introducción a la psicología, les estoy hablando de la materia. A todos aquellos que están diciendo que estudiaron psicología porque quieren ayudar a la gente, pero que ustedes no son mala vibra, una noticia. El que ustedes sean la amiga que en su grupo de amigos es la que da consejos a todo el mundo, eso los hace, y escúchenme bien, eso los hace la peor persona para estudiar psicología. Si usted es la amiga que le encanta dar consejos a los demás, esa es la peor persona para estudiar psicología. Seguimos. Cuando estamos hablando de introducción a la psicología, básicamente, introducción a la psicología tiene que ver con enseñar los procesos básicos de la psicología. ¿Y cuáles son los procesos básicos de la psicología? Creo que son 5, ¿ok? El primero es senso-percepción. El segundo es atención y memoria. Hay gente que suele dar estas cosas separadas, pero hay gente que lo pone junto. Motivación y emoción.
Yo di clase de esto por 6 años. Aprendizaje. Pensamiento y lenguaje. Ok. Entonces, al principio en el curso, nosotros vamos a empezar a hablar de senso-percepción, ¿ok? Vamos a hablar de por qué la gente percibe las cosas, cómo lo percibe, cómo son 5 sentidos literal, como cuando uno está en 3er grado de primaria y viene la profesora y te dice, vamos a dibujar los 5 sentidos, el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del oído. El primer mes en psicología, muchachos, es eso. Usted va a entrar a una clase de neurociencia en la cual ustedes le van a enseñar el aparato del olfato. Después usted va a entrar a una clase de filosofía de la ciencia donde le van a decir, oye, ¿tú sabías que Descartes se dio cuenta que los ojos no veían, entonces uno no podía confiar en la mirada, entonces uno tiene que dudar y uno tiene que pensar para poder existir? Y después uno va a entrar a clases de procesos básicos de la psicología y usted va a ver, mira cómo se ve, cómo es el ojo. ¿Sabes que el ojo tiene unos bastones que captan la luz y tiene unas cositas que captan el color? Entonces si la pupila está dilatada entra más luz y si la pupila está menos dilatada entra menos luz y así sucesivamente. El primer medio de la psicología es senso-percepción. Cómo percibimos las cosas y cómo esos estímulos se sienten y se procesan y se codifican en el cuerpo. ¿Okay? Es el primer bloque de procesos básicos que seguramente tocaremos. Después tocaremos el bloque de atención y memoria, es decir, a qué sí le prestamos atención, qué facilita esto, qué desmejora esto, cuáles son nuestros picos de atención, igual con el tema de memoria, qué hace que guardemos la información, después qué hace que esa información se mantenga en la cabeza y después qué hace que podamos recuperar esa información. Eso se hace en bloques, se hace en general, cómo es la memoria, cuáles son las teorías alrededor de lo que es la memoria, etcétera, 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 etcétera. Después nos dedicaremos a la parte de motivación y emoción, es decir, qué motiva a la gente, qué hace que la gente se pare y empiece a hacer algo, y una vez que lo empiece a hacer se mantenga, y una vez que se mantenga lo dirija hacia lo que quiera hacer. Cuáles son las diferencias entre querer hacer algo y querer evitar algo. O sea, a veces uno dice, ¿no? Uy, es que mi novio no tiene motivación a ser romántico conmigo, dice la gente. Mi novio no está motivado a ser romántico conmigo. Y en esas clases veremos que quizás el novio está motivado es a evitarte. Más que no tener una motivación a ser romántico, tiene una gran motivación, pero a no hablar contigo. Eso también puede ser una posibilidad. Después veremos el aprendizaje, es decir, este es el proceso central de la psicología. Estudiar las leyes del aprendizaje y estudiar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje es estudiar psicología. Es decir, si yo me sé esto a la perfección, yo me sé todo lo demás a la perfección. Todo lo demás. Después veremos pensamiento y lenguaje, que es simplemente el aprendizaje profundizado. Es decir, el aprendizaje vamos a ver cómo la experiencia moldea la vida de las personas, pero solo lo que observamos, solo lo que podemos ver. Cuando lleguemos a la parte de pensamiento y lenguaje, ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles han sido las teorías de por qué la gente piensa las cosas como la piensa. Entonces hay unos modelos de computadora, hay unos modelos más anteriores, hay unos modelos más filosóficos. Si uno se aprende los procesos básicos de la psicología completos, uno puede hacer todo. ¿Okay? Esto es lo más importante de la psicología. Por eso mi intención con estas clases es que ustedes, después que terminen las aproximadas 18 a 25 clases, ustedes sepan como mínimo 2 grandes principios de la psicología. Ojo, quizá 1, 2 quizás sea un poco ambicioso de mi parte. Pero mi objetivo es que al final ustedes sepan 2 grandes conceptos de la psicología. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Yo tengo ya, muchachos, 49 minutos hablando de psicología. ¿Ustedes saben algo de psicología todavía? No. Ustedes no tienen ni idea de nada de la psicología y yo tengo 49 minutos hablándoles sobre psicología. Es muy importante que recuerden que hay gente por ahí que hace un cursito o que lee un libro
y piensa que sabe de psicología. Y algo que uno aprende en la carrera es que uno tiene 4 o 5 años estudiando esto y uno no sabe nada nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la psicología tiene una particularidad, que es que la psicología comparte el lenguaje con otras ciencias. Es decir, los botánicos, los médicos, los físicos, tienen su propio lenguaje. Es decir, un físico tiene sus palabras, un médico tiene sus palabras. No, esa es la dendrita, que eso hay que meterle más dopamina para que el clonazepam le... ¿Sabes? Los médicos tienen su idioma, los físicos tienen su idioma, los botánicos tienen su idioma, ¿no? Un botánico ve un árbol y él no dice como dice uno, oye, qué árbol tan bonito, qué hojas tan grandes. No, el botánico dice, wow, qué bonito este espécimen de no sé qué cosa. Y mira cómo y tienen palabras, ¿no?, en específicas para referirse a su ciencia. La psicología no es así. La psicología comparte el mismo lenguaje con la cotidianidad. Es decir, eso hace que por eso es que ustedes tienen una tía por ahí que no sabe de psicología, pero le encanta decir cosas como: yo no soy psicólogo, pero yo lo aplico. Yo no soy psicólogo, pero yo sé mucho de eso. Yo no soy psicólogo, pero... Entonces, les quiero proponer un experimento para ir cerrando la clase de hoy, que es, vamos a construir una definición de psicología. Ok, ya que tenemos una hora hablando y yo les tengo hablando de psicología y de eso, me gustaría que nos tomáramos un momento para ver qué es la psicología. Entonces, los que están ahí, los que están conectados, tenemos ahí varias personas en TikTok, en Instagram, quiero que escriban en el chat una palabra que para ustedes represente la psicología. Una palabra, cualquier palabra. Pónganla ahí en el chat y vamos a decir, llegamos como a 10 palabritas. ¿Okay? Tenemos la primera, que es pensamientos, mente, conciencia, complejidad. Pensamiento, mente, conciencia, complejidad. Ok, veo más palabras. Ciencia. Ok, más palabras. Ambigüedad, conducta, análisis, ambigüedad, conducta. Ok, ¿cuántas palabras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una palabra más. Emociones e introspección. Me quedo con esas dos. Emociones e introspección. Ok. Vamos todos a mirar esta pizarra un momento. Fíjense esto que les dije, ¿no? La psicología comparte el lenguaje con los seres humanos cotidianos. Es decir, la psicología no es como la física, no es como la botánica, no es como estas otras ciencias que tienen un lenguaje en particular. Por más que por ahí existan cierto tipo de psicólogos, especialmente cierto tipo de psicoanalistas, que están intentando inventarse un lenguaje sectario con el que hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Pero más allá de eso, la psicología tiene el mismo lenguaje. Entonces yo creo que con estas palabras nosotros podemos construir una definición de lo que es la psicología. Con pensamiento, ciencia, conducta, emociones, conciencia, análisis, ambigüedad, complejidad, introspección y mente. Entonces podemos decir que la psicología es una ciencia que estudia y analiza la conducta, las emociones y los pensamientos que están en la mente de las personas para dejar de un lado la ambigüedad que ha surgido a lo largo de la historia a través de estudiar temas tan complejos como los humanos, porque ya que el objeto de estudio de la psicología es el otro humano,
eso añade una capa de introspección y de conciencia extra a esta ciencia que estudia la conducta y el pensamiento. Eso es una definición de psicología. Y es una definición de psicología que podemos construir a partir de palabras relacionadas con psicología. Y esto solo es posible porque la psicología comparte el lenguaje con otras ciencias. Entonces, en esta primera clase, yo quería empezar a poner sobre la mesa un poco la amplitud de psicología, empezar a ampliarlo un poco más, pero antes de hablar de psicología, tenemos que tomarnos un par de clases, estimo yo que van a ser 2, quizás sean 3, hablando de qué no es psicología. ¿Ok? Vamos a tomarnos las primeras 3 clases después de esta introducción para hablar de qué no es psicología. Y lo vamos a hacer utilizando un librito muy famoso que se llama Los 50 grandes mitos de la psicología popular. Vamos a empezar hablando de eso. Estas clases van a ser todos los viernes a exactamente esta hora, a las 11 de la mañana Colombia, 12 de la mañana Caracas, Miami, 6 de la tarde España y el resto de Europa. Y van a tener una duración aproximada de entre 1 hora y 1 hora y media. Se van a transmitir en vivo por Instagram, por TikTok y por YouTube. Por YouTube la mejor calidad, si la cámara colabora, que creo que este no va a estar en YouTube, este primer capítulo, por lo menos en este formato. Y bueno, en la clase de hoy, si quieren, nos vamos a tomar unos minutos más para responder preguntas, responder dudas, cositas más de todo lo que hablamos hoy, como les digo. Qué uno se consigue en las primeras facultades de psicología, qué tipo de gente uno se consigue, qué esperar, qué no esperar, cualquier cosa que yo los pueda acompañar en eso. Preguntas, comentarios, algo que quedó por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se puede estudiar psicoanálisis en Venezuela? Claro, en Venezuela hay mínimo 4 cosas de psicoanálisis. Está la Nueva Escuela Lacaniana, está el Instituto Venezolano de Psicología Profunda, está la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, está el Instituto Venezolano de Psicoanálisis. Ahí para tirar para el techo. Feliz Navidad, profe, feliz Navidad. Me gustaría verlo un día en clase presencial. Felicidades para su familia, muchas gracias. Un día de esto cuadramos algo presencial. ¿Cuándo son las clases? Todos los viernes. Todas las clases son todos los viernes a las 12, hora de Miami, 6, hora de España. Se me fue. ¿Cómo se puede determinar en una sesión si un psicólogo es bueno o no? ¡Ay! Pregunta complicada para otro momento. Va más allá de esta clase. Aquí una pregunta en Instagram: ¿para qué se estudia psicología? Porque no se queda de otra. ¿Ok? El que estudia psicología es porque no le queda de otra. Porque no le gustó más nada. Porque no encontró otra manera de hacer plata. ¿Ok? Para eso se estudia psicología. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta puede ser terapeuta. Eso lo hablaremos, si quieren en otro momento podemos hablar de las distintas ramas y profesiones de la psicología. Hay gente que puede tener profesiones afines a psicología sin estudiar psicología. Uno solo estudia psicología si uno no le queda de otra. ¿Ok? Y recuerden mucho, algo que se ve mucho en los primeros semestres, ahorita que me estoy preguntando con esta pregunta. Tengan cuidado en pensar que estudiar psicología les sale más barato que ir para terapia. ¿Ok? Tengan cuidado de pensar eso. Sale más barato ir para terapia que estudiar psicología. Siempre. Porque ustedes no van a hacer nada con ese título. Llegué tarde al live, pero no me lo pierdo. Soy tu estudiante más fiel. Eso lo veremos cuando pasemos lista en las clases. Vamos a ver quiénes mantienen la fidelidad. Vamos a ver, ya que se me fue. Ajá. Soy estudiante de psicología, tercer semestre, vi algunas materias, pero siento que no profundizo. Eso lo vas a sentir toda la carrera, ¿ok? Eso es lo más normal del mundo. Si tú tienes 3 años estudiando psicología y tú sientes que sabes algo mal estás haciendo, ¿ok? Lo más normal es que cuando tú estés a punto de graduarte, te des cuenta de que no sabes nada y que tienes que empezar a aprender. Eso es lo más normal. ¿Qué tipo de corriente vas tú? A mí me gusta mucho la corriente más hacia la psicología profunda, que la psicología profunda es como una rama del psicoanálisis
que involucran en análisis psicológico distintas disciplinas. Entonces, por lo menos a mí me gusta mucho integrar en lo psicológico lo religioso, lo conductual, lo médico, lo filosófico. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la corriente de psicología profunda, que tiene que ver con las corrientes junguianas. ¿Qué opinas de la psicología social? Que la psicología social es muy divertida, pero tiene un techo investigativo que hablaremos cuando lleguemos a esa parte. Mi cuenta favorita de TikTok, muchas gracias. Me gustaría saber cómo profundizar en estos temas. Por lo menos inicialmente podrías ir agarrando el libro de los 50 mitos de la psicología popular, así cuando lleguen las clases ya tenga el cerebro lubricado para el conocimiento que te va a penetrar. Gracias por darnos este regalo de Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. ¿Por qué dices que la persona que le gusta dar consejos es la peor persona para estudiar psicología? Y aquí nos dicen, y si no te gusta dar consejos, pero eres amigo al que le piden consejos, ¿por qué eso? Porque eso tiene que ver más con dinámicas de poder, ¿ok? El darle consejo al otro no tiene que ver con un genuino ayudar al otro. Es decir, es normal que los estudiantes de psicología sean un poco más empáticos que el resto de la gente, ¿ok? Eso es perfectamente normal. Es decir, si tú estás estudiando psicología, usted quizás la empatía la tenga un poquito más por encima. Porque usted cuando ve un problema, usted no piensa, ¡ay, fo! Sino usted piensa, ¡ay, qué pasará! Es decir, aquellas personas que cuando ven a un loco en la calle, lo primero que piensan es, ¡ay, qué pasará con ese loco! Es distinto a aquellas personas que ven a un loco en la calle y dicen, yo te voy a dar un consejo, loco, para que tú dejes de ser loco. Si tú quieres hacer eso y te encanta estar dándole consejos a tus amigos para que tus amigas no sufran, usted se tiene que meter a político, usted se tiene que meter a sacerdote, usted se tiene que meter a monja. Ok, hasta se puede meter a trabajador social. Esas son profesiones en las cuales usted tiene que decirle a la otra gente qué hacer. Pero si usted va a ser psicólogo, usted va a estar en la profesión en la cual usted solo va a pensar problemas. Usted va a empezar a problematizar las cosas. Entonces viene alguien a contarle algo y su respuesta es, uy, ¿qué carajo es esto? ¿Verdad? Yo no entiendo por qué esto funciona así. Pero si su respuesta inmediata es querer ayudar, usted dedíquese a la política. Dedíquese, sea monja. A la monja le encanta estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Vamos a ver más preguntas. Ya va, que se me pierde. Pam, 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 pam. Ya voy para allá, que se me perdieron. Ajá. Sí, yo quiero estudiar psicología para ayudar a mujeres emprendedoras. ¿Ves a lo que me refiero? En ese caso, sé empresaria. Eso sí, sé empresaria, alquila un local y no le cobres alquiler a ninguna mujer que haga negocio. Eso es ayudar a las mujeres emprendedoras. Ser psicólogo no, ser psicólogo es hacerlas conscientes de los problemas de su vida. Mira, ves, aquí dice, yo soy esa amiga consejera, aquí nos dicen en Instagram, y trabajadora social con especialidad en políticas públicas. Maravilloso, alguien que encontró su camino profesional de verdad. Usted también puede, si usted quiere darle consejo a la gente, usted también puede hacer tarot. Y usted, bueno, usted saca unas cartas y usted le dice a la gente lo que tiene que hacer, sin necesidad de estar estudiando psicología. Vamos a ver. Yo estoy en terapia, por eso mi pregunta. Oye, mira, bueno, háblalo con tu psicólogo. Dile, mira, yo no sé si me parece una mierda o no y no sé si seguir con esto. Y depende de cómo sea esa conversación, ahí tienes tu respuesta. Me gusta mucho el MBTI, astrología, amo las personalidades y la identificación que debo estudiar. Mira, ahí no sé qué decirte porque la personalidad en psicología es una materia que uno ve, ¿ok? En 5 años de psicología uno solo ve una materia sobre la personalidad y la personalidad en psicología no es algo muy importante, ¿ok? Tipo, ya la gran mayoría de las facultades del mundo que son importantes en psicología están quitando esa materia. Ojo, la están quitando y la están metiendo en inteligencia, diferencias personales, pero ya las facultades de psicología no dan psicología de la personalidad porque el mejor análisis del mejor psicólogo de personalidad no explica casi nada. ¿Ok? Eso, ojo, es muy bonito porque es lo que sale en televisión, ¿no? En televisión usted ve a gente que con un detective que hace un análisis de la personalidad del asesino y a partir de eso lo consigue. Eso no existe, ¿ok? Yo puedo agarrar y hacer un análisis de personalidad de alguien y solo voy a poder predecir como el 25% de su conducta en escenarios muy específicos.
Entonces, si a usted le gusta mucho la astrología y a usted le gusta mucho la personalidad y el MBTI, que es una prueba de personalidad que tiene elementos psicológicos pero que está más llevada a lo empresarial, o por lo menos en los últimos años, yo pondría psicología en las últimas de mis opciones de carrera porque es lo que menos vas a ver. Te serviría mejor estudiar que si letra, arte, algo por el estilo, y así te inventas lo que tú quieras. La mayoría dicen que son de terapia cognitivo-conductual. Eso es otro detalle, quizá si algún día hablamos de las corrientes psicológicas, la única razón por la cual lo cognitivo-conductual tuvo tanto auge es porque en Estados Unidos estos tratamientos los pagan los seguros médicos, ¿ok? Y el seguro médico solo te va a pagar el tratamiento que te promete muchos resultados en pocas sesiones, que son los cognitivos conductuales. Pero yo lo pensaría 2 veces antes de yo poner mi criterio de lo que es bueno en el mismo criterio que tienen las empresas aseguradoras. Porque las empresas aseguradoras nunca te quieren ayudar, nunca te quieren... O sea, cuando una empresa aseguradora le ha importado tu bien? Nunca. Entonces hay que tener cuidado con que el estándar de calidad que uno tenga para la propia vida sea el mismo estándar de calidad que unas empresas que lo que quieren es cobrarte un seguro. Entonces aquí nos preguntan en Instagram, ¿no cree que todos deben ir a terapia? Mira, yo pienso que pueden ir a terapia la gente que tenga las posibilidades. Ir a terapia es un problema logístico y económico, no es un problema de otra categoría. Es decir, mismo caso, LeBron James, 70% es mental, 30% es físico. LeBron James debería ir a terapia. Si tiene la plata y tiene la disposición, sí. Si no, no. Ese es uno de los criterios principales. Hay gente que no se va a beneficiar de terapia. Si tú no tienes tiempo en tu semana, no tienes plata para pagar y no tienes la disposición mental para tener la conversación, no hagas terapia. Pero sí, es bastante útil. O sea, ayuda full. Así es, cuando te estás por graduar, terminas entendiendo que siempre debes estar aprendiendo. Es así. Es así. Es verdad, tremendo regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Si no fuera por el calor, doy esta clase disfrazada de Santa Claus. Me recuerdas tanto a uno de mis profes, que sus clases eran geniales, admirable esa pasión. Gracias, Cristina. Cristina fanática desde que hacía lives en el programa de radio, ¿ok? Eso yo no lo olvido. Y cuando te buscan para escuchar tus consejos, bueno, dáselos. Si te están buscando, dáselos y empieza a cobrar por eso. Amo la... ¡Ay, se me perdió! Amo la psicología porque es fascinante aprender cómo funciona la mente, sí es fascinante. Excelente, sobre todo esta temporada, que la gente anda con las emociones revueltas. Bueno, fíjense por qué les decía lo de las estadísticas y los números. ¿Saben este rumor de no, en diciembre la gente se empieza a poner triste, en diciembre los suicidios aumentan, en diciembre todas esas cosas que se dicen? Bueno, muchachos, no hay ningún tipo de evidencia científica que sustente eso. No hay ninguna investigación que tenga esos números. No hay ninguna investigación que diga, no, mira, sí, en diciembre los estadísticos subieron. Como que la cantidad de gente que se reportaba deprimida aumentó. Eso no existe, ese número no existe. Pero es bien sabroso como mercadear, decirle a la gente que cuando llega el mes feliz, la gente se pone triste. Yo lo he usado. Yo el año pasado tenía que vender un curso de psicología de la oscuridad y subí unas historias diciendo que en esta época, pero no hay datos que lo sustenten, es puro mercadeo. A mí me angustia que me digan, dime, ayúdame, tú estudias psicología y yo, amiga, no sé ni yo de mi vida. Bueno. Eso es lo que yo hago ahorita cuando... A ver, si ustedes son psicólogos y alguien a la gente les pregunta su profesión, ustedes tienen un microsegundo donde ustedes dicen, yo le voy a decir a esta persona que yo soy psicólogo. Yo de verdad se lo voy a decir. ¿Y por qué uno tiene esa duda? Porque si uno le dice a alguien, no, mira, yo soy contador, la conversación es, qué fino. Pero si uno le dice a alguien, no, que yo soy psicólogo, la conversación puede ser, qué fino y ya, que es la mejor opción. Pero también pueden ser 2 caminos. El camino de, wow, me parece que los psicólogos son lo más importante. Y te empiezan a contar un poco de mierda. Y uno así. Y que, ay, ¿sabes que mi hija la otra vez, se cortó y la sangre ¿Tú qué opinas de eso? De que mi hija se corte las venas y me deje la cama llena de sangre y uno así.
Bueno, no sé, señor, hay que ver. O el otro camino que es, no, soy psicólogo y es que, pero ¿tú crees que eso sirve para algo? Entonces, bueno, también está bien decir a la gente que uno trabaja otra cosa. Yo a veces digo que soy prostituto, no mentira. Digo que soy profesor, cuando no quiero decir que soy psicólogo. Ahora todos quieren tener terapia con IA. Cuidadito, 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 cuidadito. Con los psicólogos que están muy angustiados con la inteligencia artificial. Nuevamente, yo sí creo que hay ciertas profesiones que la inteligencia artificial se las puede ir comiendo. Sinceramente creo que hay cierta medicina o cierto porcentaje de médicos que se van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es muy buena para hacer diagnósticos médicos. Pero hasta ahora la inteligencia artificial no es muy buena para hacer trabajo terapéutico, es muy buena para hacer investigación psicológica, eso sí es muy bueno. Yo lo he usado. ¿Okay? Y si quieren, cuando les hablo esto de clases extras en algún momento quizás una clase extra sea de cómo utilizar una inteligencia artificial para problemas psicológicos. ¿Ok? ¿Cómo se usa esa vaina para problemas psicológicos? Cuidadito con el psicólogo horrorizado. Cualquier psicólogo más o menos decente que uno conoce que haya utilizado una inteligencia artificial, o por lo menos con los que yo he tenido conversaciones, su respuesta es, oye, no está nada mal. Los que están y que o no saben cómo funcionan o bueno, no están haciendo muy bien su trabajo. Creo que lo más importante es aprender a relacionarnos con uno mismo y con los demás. Eso es lo importante en la terapia. ¿Okay? Por eso les digo, a veces sale más barato ir para terapia que estudiar psicología. Estudiar psicología no los garantiza ser una buena persona. ¿Okay? La gente que estudia psicología también puede ser mala persona. Ay, se me perdió el chat, vale. Sobre todo con esta economía venezolana, pero la salud mental es costosa y poco accesible. Bueno, uno de los grandes críticos que tiene el feminismo al psicoanálisis puyúo del siglo XIX es que es una disciplina burguesa. ¿Okay? El psicoanálisis, cuando se presentó en el siglo XIX, se presentó como algo para los burgueses, para los ricos. Y no tiene que ser así. Feliz Navidad, feliz Navidad. Gracias, Cristina, por estar. Gracias, Grecia. En bachillerato hice un trabajo de efectos de la atención sobre el aprendizaje, típica tarea de psicología. Risitas, risitas. Es lo mismo cuando te dicen que eres médico, te llenan de exámenes y laboratorios, exactamente lo mismo. Pues. Es como, ¿también eres pedagogo? No, pero doy clase, entonces bueno, uno puede decir que uno es profesor. Sí, feliz Navidad, emocionado por estas clases, muchísimas gracias, bueno. Si les parece, la clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Feliz Navidad para todos. Espero que hayan disfrutado de la clasecita. Compártanla con sus amigos. Estas clases van a quedar grabadas, ¿ok? Quedan grabadas en la memoria de Instagram, en mi feed. Si no me equivoco, también quedan grabadas en la memoria de TikTok. Y bueno, a partir de la próxima clase van a quedar grabadas con mucha mejor calidad en la computadora cuando configure la cámara bien y no se me sobrecaliente a los 15 minutos de la clase. ¿Ok? Nos vemos todos los viernes en estas clases y que sigan teniendo una feliz Navidad, pues, cuídense mucho. Cerramos aquí.